Hola, buenos días. Ya están aflojando varios, parece. ¿O creen que ya están listos ya por la primera prueba? Buenos días, profe. No, están haciendo un trabajo con notas Ah, ya. que dejó la profe. Algunos profes tienen el gusto de dejar trabajos con notas y después sus clases, po. Y justo después tocar las clases, así que hay hartos que no se conectan. Ya. ¿Y con qué profe y qué ramo es? No, ella es el profe al agua, po. El ramo, dame, po. Sistema de gestión. Ya. Si puedo hablar con él, pues. Si no es por mala onda. Ya vamos a seguir viendo entonces las características de los explosivos. Voy a enfocarme en este momento en los APD. Parece que ya les hablé de los APD, pero lo vamos a repetir. Eh, Les dije que los APD, los que pesan aproximadamente 500 gramos, son unas cosas así, miren. Un cilindro de cartón y aquí tiene un orificio. Esos son como los de 500 gramos. Por aquí, por este orificio, se introduce el detonador, porque igual necesita un detonador para detonar. Chueco. Entonces el detonador es lo que estoy tratando de dibujar ahora, que es una cosa cilíndrica también, pero más pequeño. Es más o menos así ya. No me quedó muy bien, pero más o menos así, el detonador. Ese detonador tiene una especie de mecha, pero que no es mecha. Es un tubo de choque. Así se llaman, tubos de choque. En ese tubo de choque hay un explosivo que tiene una velocidad de detonación de 2.500 metros por segundo. 2.500 metros por segundo. No estoy seguro de los componentes de ese explosivo, así que no le voy a decir lo que es. Pero entonces es un tubo, así como un alambre, ¿cierto? Es un tubo de plástico flexible y por dentro va explosivo, que tiene una velocidad de detonación para iniciar el detonador de 2.500 metros por segundo. Una vez que ese detonador se inicia el APD. El APD es cilíndrico. Yo le estoy mostrando el que es de más o menos 500 gramos, ¿ya? Después hay otro APD común que tiene forma de gorro de cumpleaños, ya le había dicho, ¿cierto? Que es una cosa así, con línea segmentada se dibuja lo que está al otro lado, ¿cierto? Que no se ve, se supone, que la otra parte, ¿cierto? De la base del cilindro del cono. Esto es un cono, ¿cierto? Y también tiene su especie de mecha, pero que no es una mecha, sino lo mismo que les dije recién, es un tubo de choque, ¿ya? Entonces ese tubo de choque es para conectarlo después a un cordón detonante. Un cordón detonante se conecta a eso. Entonces el cordón detonante es lo que inicia el tubo de choque y el tubo de choque inicia con un detonador que hay adentro. Este viene con el detonador, si no me equivoco. Entonces ese detonador se inicia con el tubo de choque. Entonces ahí también hay un detonador. Todos los altos explosivos se inician con una detonación, ¿ya? Todos los altos explosivos se inician con una detonación o con un choque. Puede ser un golpe de martillo, por ejemplo. Si yo le pego un martillazo a una dinamita, va a explotar igual. ¿Por qué? Porque es equivalente a una onda de choque de un explosivo, ¿ya? Entonces el detonador inicia el APD con forma cónica y estos APD de forma cónica son para quebrar colpas. ¿Se acuerdan lo que era una colpa o no?
¿Se acuerdan lo que era una colpa? Una colpa es una roca grande que está tapando, ¿cierto?, el punto de extracción. Lo vimos en introducción a la minería, si no me equivoco. Bueno, yo no sé si, no recuerdo bien, si creo que tuvieron conmigo. Una colpa es una roca grande que baja por el punto de extracción y es tan grande que está tapando y no me permite seguir extrayendo mineral del punto de extracción. Entonces, esa roca grande, que también puede ser extraída por cielo abierto, ¿cierto? Esa roca grande me está provocando problemas, por ejemplo, con el cargador frontal, que quiere cargar esa roca grande en un camión fuera de carretera. Entonces la tengo que quebrar antes, porque es demasiado grande. Es una colpa, ¿ya? Es material con mineral. Generalmente es material con mineral. Entonces yo utilizo estos especie de gorro de cumpleaños, se lo pongo encima de la roca y lo inicio, ¿cierto?, con un cordón detonante para justamente quebrar la roca y achicarla, ¿ya? O quebrarla en varios pedazos para que sea para que sea más fácil su transporte. Esa es la razón de estos APD cónicos. Ahí dice rompedores cónicos, ¿ven? Rompedores cónicos. ¿Se entendió un poco, no? Sí, profe. Ya. Entonces, todos estos APD están constituidos por dos explosivos, el TNT y la pentrita. La pentrita y el TNT, 50 y 50%. Eso forma lo que llamamos pentolita, pentolita. TNT más pentrita, pentolita. Es el explosivo que tienen estos APD, así llamados. Algunos son iniciadores cilíndricos, como el que les dibujé antes. Otros son mini booster. Otros son rompedores cónicos, como el que les estoy hablando, rompedor cónico. Eh, Son de distintos formatos, de tamaño, largo, diámetro. La densidad que tienen es la más alta, se dan cuenta, de todos los explosivos que hemos utilizado, o que hemos hablado, más bien dicho. 1,62 gramos por centímetro cúbico, una densidad alta, y una tremenda velocidad de detonación, 7.200 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que si tuviera una manguera de 7 kilómetros de largo, ¿ya? Una manguera de 7 kilómetros de largo, esas que utilizamos para regar el pasto, y la llenamos con pentolita, que es como un polvo, ¿cierto? Una especie de polvo. Si llenamos esa manguera de 7 kilómetros de largo con ese polvo, que es TNT más pentrita, a lo largo de los 7 kilómetros llenamos eso y le pegamos un martillazo. Le pego un martillazo fuerte así a uno de los extremos, va a llegar al otro extremo, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo? Después del martillazo. Un segundo. En un segundo, ¿cierto? Esa es la velocidad de reacción. Finalmente, la velocidad de detonación es la velocidad de reacción en que se consume el explosivo. Y entre más rápido sea, más fuerte va a ser el golpe que va a dar. Eso es lo que le llamamos presión de detonación, ¿se acuerdan? Entonces, como tiene una alta densidad y una velocidad de detonación enorme, tremenda, mira la potencia que tiene o el golpe que va a dar. Comparada con la Permicar, que da 17 kilobar, o la Softron, que daba 33 kilobar, o la Tronex Plus, que era la más potente, un cartucho de dinamita más potente, que generaba 77 kilobar, este genera 216 kilobar. Para llevarlo a número eso, para que vean lo grande que es, 216 lo multiplicamos por 1019, y eso me transforma en kilogramos centímetro cuadrado, ¿se acuerdan? Me da 220.104 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Es el pencazo que pone a lo largo de toda la superficie donde esté puesto, ¿cierto?, el APD. Entonces, en cada centímetro cuadrado golpean 220.000 kilos. En cada centímetro cuadrado golpean 220.000 kilos. O lo que es equivalente a 220 toneladas por cada centímetro cuadrado. ¿Cómo quedaría usted con 220 toneladas en cada centímetro cuadrado de su cuerpo? No quedamos ni polvo, ¿cierto? Ya, pues eso es el pencazo que pega un APD. Energía liberada.
también es alta. 5.598 kilojoules por kilogramo. O sea, es mucho calor que libera, ¿cierto?, la combustión violenta, que en este caso, acuérdense que las combustiones violentas se llaman detonaciones. La combustión violenta es detonación. Estamos hablando de 5.598 kilojoules por kilogramo. Entonces, los gases que genera, si bien no son muchos en relación a los otros explosivos, se fija que generan menos, 692 litros por kilogramo, como 2/3 de los explosivos anteriores. Si bien no genera muchos gases, pero ante ese calor que es el doble, ante ese calor liberado que es el doble de los otros explosivos, esos gases que son menos se expanden violentamente. Entonces no solamente tengo una presión de detonación enorme, sino que también una expansión enorme de gases que hacen que tenga mucha potencia este explosivo. Dice que es excelente, resiste sin ningún problema el agua, excelente. Volumen generado, ¿cierto? 692 litros por kilogramos de APD. En relación al ANFO, su relación en peso, dice que 1,5 kilos de ANFO, 1,5 kilos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de APD. Esa es la potencia relativa en peso. Entonces, si yo quiero hacer igual potencia, tengo que tener 1,5 kilos de ANFO para hacer la potencia de 1 kilo de APD. Si hablamos de volumen, tengo que tener 3,12 litros de ANFO, 3,12 litros de ANFO para hacer el equivalente a 1 litro de APD, ¿cierto? Entonces 3,12 litros de ANFO me dan 1 litro de APD en cuanto a potencia. Su duración es de 60 meses, el explosivo que más dura, ¿ya? Pero todo tiene su fecha de término. Le hablé de los freezer, lo que hacen con la comida, ¿cierto? Al disminuir su velocidad de reacción. ¿Se acuerdan o no? No, profe, parece que no. Ya. Algo estaba hablando de reacciones químicas lentas. Ya. Bueno, yo les dije que un freezer, me refiero a la parte de arriba de un refrigerador donde se forma el hielo. Cuando uno mete algo ahí, lo que hace es disminuir la velocidad de reacción solamente. Pero no significa que no se va a descomponer. Todo con el tiempo se descompone, hasta las rocas. ¿Ya? Es un principio de todo lo material. El segundo principio de la termodinámica dice que con el tiempo las cosas se van degradando, se van destruyendo. Las cosas calientes van perdiendo calor. En eso se resume la entropía, que es el segundo principio de la termodinámica. Las cosas con el tiempo se van degradando, se van destruyendo, no van mejorando. Y además, si algo está caliente, se va enfriando con el tiempo. Ya eso le va a ocurrir al Sol y a todas las estrellas. Nuestro núcleo está caliente en el centro, ¿cierto? Nosotros sabemos, pero tarde o temprano se va a enfriar. Me refiero al núcleo del planeta Tierra. Nosotros también somos máquinas de combustión, por eso tenemos una temperatura de 36 grados, porque también estamos quemando oxígeno. Y al quemar oxígeno generamos CO2 y vapor de agua, ¿ya? Por eso mantenemos una temperatura. Si bien no hay fuego en nuestra combustión, como tampoco hay fuego en la oxidación de un clavo, ¿se acuerdan? Cuando un clavo se oxida, eso es combustión. Cuando un trozo de acero se oxida, un alambre se oxida, un alicate se oxida, porque lo dejé a la intemperie, esa oxidación es combustión. Lo que pasa es que es combustión lenta, pero está liberando calor. Todas las combustiones, todas las reacciones de oxidación que se llaman combustión, liberan calor. Pero es lento la liberación de calor, ¿cierto? No es lo mismo la velocidad, ¿cierto?, de reacción de la oxidación de un clavo que la velocidad de reacción del APD, que son 7.200 metros por segundo. Pero la oxidación también es combustión, eso es lo que les quería decir. Por lo tanto, libera calor. En este caso estamos hablando de una liberación de calor enorme, ¿cierto? 5.598 kilojoules
por kilogramo de explosivo. Eso les quería decir, que la oxidación es combustión, ¿ya? Nosotros nos estamos oxidando. En la medida que estamos generando calor es porque nos estamos oxidando. Si bien necesitamos oxígeno para vivir, ese oxígeno nos está matando de a poco también. A mí se me cayó el pelo, me están saliendo canas, tengo arrugas, todo se va oxidando, todo se va corrompiendo en la medida que, en el fondo, nos estamos combustionando lentamente. Entonces, una persona algunos se demoran 82 años en combustionarse, otros 90, pero tarde o temprano nos terminamos quemando, como se dice. ¿Ya? El oxígeno, eso es lo que provoca, ¿ya? Oxidación, hasta las rocas se oxidan. Hasta las rocas se oxidan. ¿Usted cree que el oro no se oxida? Claro, en nuestros tiempos, de acuerdo a nuestra comprensión de tiempo, no se oxida. En 1000, 2000 años no se oxida, pero en 1 millón de años sí se oxida. ¿Ya? Todo se termina oxidando finalmente. Aquí hay características de los explosivos que habíamos visto. Pero no terminé de contarles lo que les quería decir. El freezer lo que hace es disminuir la velocidad de reacción, o sea, lo que hace es disminuir la velocidad de oxidación. ¿Ya? Cuando yo meto, por ejemplo, no sé, un budín de algo o un pastel de choclo que me quiero comer en invierno, porque el pastel de choclo se come en verano, ¿cierto? Yo tengo ganas de comer pastel de choclo en invierno, yo meto un pastel de choclo, ¿cierto?, en el freezer y lo congelo para poder comérmelo en julio. Si el freezer es bueno, lo más probable es que esté bueno el pastel de choclo en julio. Pero si lo saco 3 años después, va a estar malo. ¿Ya? No es eterno. Eso es lo que les quiero decir. El frío lo que hace es disminuir la velocidad de reacción. ¿Ah? Creo que por cada grado se disminuye a la mitad la velocidad de reacción, si no mal recuerdo. O sea, por cada grado menos se disminuye a la mitad la velocidad de reacción, o sea, la velocidad de descomposición de la materia. La materia se descompone, ¿cierto? Eso debido a la oxidación. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de descomposición, ¿ya? Cuando hablamos de materia inorgánica, hablamos de oxidación. Pero finalmente es una velocidad de reacción, una velocidad de reacción. Nada permanece en equilibrio 100%. Ninguna molécula, ni orgánica ni inorgánica, va a permanecer en equilibrio en un 100%. Siempre se va a tender a descomponer, sobre todo las rocas, que las rocas fueron formadas bajo tierra, ¿cierto? Bajo altas presiones, altas temperaturas. Cuando yo las saco afuera, ¿cierto? Ya no están en las mismas condiciones de temperatura y presión, por lo tanto se tiene a descomponer. Es lenta la descomposición, pero finalmente se termina descomponiendo. Una roca madre como la monzonita cuarcífera o la diorita, que es la roca madre de toda la quinta región costa, se empieza a requebrajar, se empieza a oxidar, finalmente termina como gravilla, como grava, como arena de grueso calibre, y esa arena de grueso calibre finalmente se termina descomponiendo y forma arcilla, ¿ya? O greda, es arcilla rojiza. Y esa arcilla rojiza no es el final, finalmente se sigue degradando y se transforma en suelo apto para la vida vegetal, ¿ya? Ese es el orden de, de descomposición de las rocas. Les decía que aquí están las características en cuanto a peso y medida de los explosivos que vimos antes. Por ejemplo, las dinamitas Permicar vienen en 2 diámetros y 2 largos. Perdón, en un mismo diámetro y 2 largos. Un cuarto de diámetro, un cuarto de pulgada de diámetro, 4 pulgadas de largo. Acuérdense que la dinamita fue descubierta en el hemisferio norte, entonces todavía se trabaja en pulgadas, ¿ya? Permicar hay una de un cuarto de diámetro de pulgada, ¿cierto? Y 8 pulgadas de largo. El peso, 104 gramos, el de 4 pulgadas de largo, y 208 gramos, el de 8 pulgadas de diámetro. ¿Cuántas unidades vienen por caja? 240 Permicar en cada caja de los cortos, y de los largos 120 unidades por caja. Y las cajas pesan 25 kilos, ¿ya? Samsonita, el explosivo se compra en caja, el encartuchado. Samsonita tiene 1 pulgada de diámetro y 8 pulgadas de largo. Cada
Samsonite pesa 133 gramos. ¿Cuántos cartuchos vienen por caja? 150 cartuchos. ¿Cuánto pesa la caja? 20 kilos. Softron tiene 11 a 16 pulgadas de diámetro, o sea, menos de una pulgada, ¿se entiende? Porque una pulgada sería 16 partido por 16. Este es 11 partido por 16 de diámetro. Y 20 pulgadas de diámetro, perdón, de largo. Cuando hablamos de 20 pulgadas, si yo las 20 pulgadas las multiplico por 2.54 centímetros, me da un total de 50,8 centímetros, o sea, medio metro. Entonces los Softron vienen en una longitud de medio metro y eso se van acoplando uno a otro para darle el largo del largo de los tiros. Entonces tiene 11 partido por 16 de diámetro y 20 pulgadas de largo. ¿Cuánto pesa cada unidad de 20 pulgadas? 141 gramos. ¿Cuántas de estas unidades de 20 pulgadas de largo vienen por caja? 142. 142. Si cada uno hace medio metro y tengo tiros de 3 metros, por ejemplo, ¿ah? Cada uno hace medio metro, ¿cierto? Y tengo tiros de 3 metros, por lo tanto voy a necesitar 6 Softron por tiro de corona, ¿cierto? 6 Softron por tiro de corona. ¿Para cuántas coronas me va a alcanzar? 142 dividido por 6 me va a alcanzar para 24 tiros de corona. 24 tiros de corona. Porque 24 tiros de corona multiplicado por 6, ¿cierto? Para 3 metros me da 144, ¿cierto? Unidades. Y la caja tiene 142 unidades. No sé si me siguieron con lo que estaba haciendo. Los cartuchos de Tronex vienen en varias unidades, en varios tamaños. ¿Se dan cuenta? 7 octavos, eso es menos de una pulgada, ¿cierto? De diámetro. 6 pulgadas de largo y 8 pulgadas de largo. Pero el más común es de 1/4 por 8 pulgadas. Ese es el más común que yo he visto. De 1/4 de diámetro por 8 pulgadas de largo. Entonces estoy hablando de este. Ese pesa 185 gramos, el cartucho. Vienen 130 cartuchos por caja y esa caja pesa 24 kilos. ¿Ya? Las emulsiones de diámetro largo, perdón, las emulsiones más chicas, que eso quise decir, son estas que se parecen a los cartuchos. Estas son más grandes. Estas son de diámetro, de tamaño medio. Ya fíjense que tienen 3,5 pulgadas, 5,5 pulgadas de diámetro, 16 pulgadas de largo, ¿ya? Son más grandes estas. Generalmente estas grandes las utilizamos como iniciadores en cielo abierto. Entonces nos vamos a dedicar a estas, a las más chicas, suponiendo que estamos trabajando en minería subterránea. Entonces tenemos de distinto tamaño también. Las Emultex CN vienen en 1 pulgada de diámetro, 8 pulgadas de largo. 1/4 pulgada de diámetro por 8 pulgadas de diámetro. Ya esa sería la más común. 1/4 pulgada de diámetro por 8 pulgadas de alto. Pesa 186 gramos. Ya pesa prácticamente lo mismo que un cartucho de Tronex. 185 gramos, 186 gramos. ¿Cuántas unidades vienen por caja? 134 unidades de 8 pulgadas por 1/4 de diámetro vienen y pesan 25 kilos esas cajas, las cajas de Emultex, ¿ya? Si es mayor el largo, aquí estamos hablando de 1/4 por 16 pulgadas de largo, va a pesar el doble que el anterior, ¿cierto? Y eso me da 378 gramos y me da 66 unidades por caja, 25 kilos, igual. La Emultex CP es parecida también. ¿Qué pasa con los APD ahora? Aquí vienen en varios tipos. Está el APD 225, el APD 450, el APD 675, el APD 675 y el APD 900. Esa numeración indica el gramaje que tiene cada APD. Fíjense, APD 225
225 gramos. APD 450, 450 gramos. APD 675, 675 gramos. APD 900, 900 gramos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de estos iniciadores cilíndricos? Son cilíndricos y siempre está dado el ancho por el alto, acuérdense, igual que en los túneles, alto por ancho. Entonces el diámetro es de 1,3/4, el APD 225 y tiene una altura de 3 pulgadas 15/16 avos, ¿ya? 3 pulgadas 15/16 avos, o sea, casi una pulgada más, porque 16 partido por 16 sería una pulgada más. Pesa 225 gramos SAPD, vienen 100 unidades por caja y la caja pesa 22,5 kilos. Este es el más utilizado, el APD 450, ¿ya? Por lo menos en minería subterránea, este se utiliza para los tiros de producción. Cada tiro de producción tiene un APD, ¿ya? Que inicia el tiro de mayor diámetro que el que hablamos de 2,5 pulgadas. Las características de dimensiones de ese APD son 2,25 pulgadas de diámetro por 4,5 pulgadas de alto, ¿ya? Es un cilindro. ¿Cuánto pesa? 450 kilos, perdón, gramos, 450 gramos. ¿Cuántas unidades vienen por caja? 30. ¿Cuánto pesa la caja? 13,5 kilos. Pero hay unos más grandes, los APD 900, ¿ya? APD 900. Este tiene 3 pulgadas de diámetro. 3 pulgadas de diámetro, 5,5 pulgadas de alto. 900 gramos de explosivo. 27 unidades vienen por caja, 24,3 kilos pesa la caja. Estos se pueden utilizar, por ejemplo, para minería a cielo abierto, ¿ya? Como iniciadores de la columna de explosivo. Son más grandes. Los APD cónicos. Ahí tengo las características del APD cónico, ¿cierto? Ahí. Entonces hay varios conos. Hay conos de 100, 225, 450, 900, 1,350 kilo, 1,5 kilos y 2 kilos 250. Todos estos tienen la forma de gorro de cumpleaños. Los más chicos son de 73 milímetros de base, 42 milímetros de largo, o sea, 7 centímetros de diámetro, 7 centímetros de diámetro, 4 centímetros de altura. Tienen 100 gramos de explosivo, vienen 120 unidades por caja, la caja pesa 12 kilos. El APD 450, que es uno de los más utilizados, tiene 12 centímetros de diámetro y una altura de casi 7 centímetros. Una altura de casi 7 centímetros. Realmente el más utilizado es el APD 900. Ahora, recordando las dimensiones, el APD 900 es el más utilizado. Tiene 15 centímetros de base, ¿cierto? O diámetro de base, y 9 centímetros de alto. ¿Se dan cuenta? Pesa 900 gramos, ¿cierto? Vienen 18 unidades por caja y la caja pesa 16 kilos. Y hay unos gigantes, ¿cierto? Que tienen 2,25 kilos de pentolita, ¿se acuerdan? TNT más pentrita. Tiene 20 centímetros de base, miren, 20 centímetros de base y 12 centímetros de alto, 12 centímetros de alto, una tremenda base y una altura pequeña. Vienen 8 por caja y la caja pesa 18 kilos. Ahora podemos hablar de los anfos. Hay distintos tipos de anfos, aunque el anfo común y corriente, el que está aquí donde dice simplemente anfo, ¿ya? Este es el común y corriente. Este viene a granel. ¿Qué significa granel? Más que en saco, pues llegan camiones surtidores de anfo para rellenar, ¿cierto? Los tiros con explosivos. Hay camiones fábricas se llaman, que fabrican ahí mismo el explosivo, juntan ahí mismo, ¿cierto? El nitrato de amonio con el petróleo, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿cierto? Al porcentaje idóneo para que funcione el anfo, y van rellenando, estos camiones fábricas de explosivos van rellenando los tiros, por ejemplo, en cielo abierto. Generalmente estos camiones fábricas se utilizan para cielo abierto, aunque a veces hay minas que
no tienen tanto dinero, ¿cierto? Y compran el ANFO en saco y ellos mismos van rellenando tiro por tiro, ¿ya? Pero generalmente la gran minería del cobre, por ejemplo, llegan camiones fábrica que cumplen un contrato, ¿cierto?, para proveer de explosivos y encargarse de la tronadura en estas minas. Entonces llegan estos camiones fábrica y mezclan ahí mismo el nitrato de amonio con el petróleo y van introduciendo el ANFO en los tiros. Entonces ese sería el ANFO a granel, el que viene en camiones fábrica. Y estos vienen en sacos, ¿ya? Sacos de 40 kilos, si no me equivoco. 40 kilos, si no me equivoco. Por ejemplo, el ANFO en saco, hay uno que se llama Premium, tiene una densidad de 0,77 y una velocidad de detonación que varía de 3.600 metros por segundo a 4.100 metros por segundo. Una presión de detonación de 28 kilobar. Este de acá abajo se llama ANFO 2H, de acuerdo, es el nombre que le da ENAEX, pero hay otras empresas de explosivos, ¿ya? Está Orica, es otra empresa de explosivos, Orica, que es extranjera, ENAEX es chilena. Existe Explonor también, Explonor era chilena, pero creo que fue vendida a los peruanos. Perú tiene harta inversión en Chile, ¿ya? No solamente nosotros tenemos inversión en Perú, los peruanos también tienen mucha inversión en Chile, en minería y en productos para la minería. Entonces, el 2H tiene una densidad de 0,78 gramos por centímetro cúbico y una velocidad de detonación que va de los 3.700 a 4.100 metros por segundo. Presión de detonación, 30 kilobar. Energía liberada, 3.743 kilojoule, 3.743 kilojoule por kilogramo explosivo. Obviamente ningún ANFO es apto para el agua, por eso dice resistencia al agua nula, no tiene resistencia al agua. Se disuelve con el agua, como la sal. El diámetro mínimo recomendado para que explote, para que detone, es de 1 pulgada 1/4. ¿Qué significa diámetro mínimo? Hay una característica de los explosivos que se llama diámetro crítico. Diámetro crítico. Ese diámetro crítico es el diámetro mínimo con el cual puede explotar el explosivo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que bajo ese diámetro yo no puedo meter ANFO porque no va a explotar. O sea, puedo meter ANFO, pero no va a explotar. No lo voy a poder iniciar, ¿ya? Se necesita un diámetro mínimo. Todos los explosivos tienen un diámetro mínimo para que pueda detonar. Ese es el diámetro crítico. Entonces, ese diámetro crítico de alguna forma está definiendo el diámetro mínimo. Significa que el ANFO Premium necesita por lo menos de 1 pulgada, un orificio de 1 pulgada para llenarlo con ANFO para que explote, ¿cierto? En el caso del, por ejemplo, el ANFEX L, que tiene una velocidad de detonación de 2.900 a 3.300 metros por segundo, una densidad de 0,6 gramos por centímetro cúbico, una presión de detonación de 14 kilobar, una energía liberada de 3.597 kilojoules por kilogramo, tiene un diámetro crítico o mínimo de 2 pulgadas. Significa que si yo meto ese ANFO en 1 pulgada o 1 pulgada y media, no va a explotar, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo el diámetro crítico. En este caso está hablando del diámetro mínimo, no es el equivalente de diámetro crítico. El diámetro crítico es el mínimo. Aquí dice el diámetro mínimo recomendado, ¿ya? Es un poco mayor al diámetro crítico. Es un poco mayor al diámetro crítico. Ojo, puede que el diámetro crítico sea 1 pulgada y media acá. Aquí no me está dando el diámetro crítico, sino el diámetro mínimo recomendado de la perforación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a prender la cámara para que me entiendan un poco mejor. Imaginemos que este es un lápiz Bic, ¿ya? Los típicos. No es lápiz Bic, pero imaginemos que fuera un lápiz Bic. Le saco la tapita, ¿cierto? La parte de atrás y lo lleno de ANFO. ¿Se va a poder iniciar ese ANFO? Ese lápiz con ANFO, lleno de ANFO. Si le pongo un No, detonador, profe. si le pongo un detonador chiquitito y lo hago detonar, va a detonar solamente el detonador nomás, pero el ANFO no se va a iniciar, porque el diámetro es mucho menor que el crítico, ¿cierto? El diámetro es mucho menor que el crítico, no va a explotar, ¿ok? Eso significa diámetro crítico. Les quise dar ese ejemplo para que se entendiera bien. Ahí vimos varios ANFOs, ¿cierto? Con varias características de velocidad. Estos son de mayor velocidad. Si se dan cuenta,
AL2 o AI2, no sé si es AI o AL, yo creo que es AI, ¿cierto? Porque están con letras mayúsculas. AI2 tiene 0,78 gramos centímetro cúbico, pero tiene una velocidad de detonación más alta, 4.680 metros por segundo. Por lo tanto, su presión de detonación va a ser mayor, 43 kilobar. Nosotros habíamos hecho un problema que teníamos 0,78 gramos centímetro cúbico como densidad y velocidad de detonación de 4.000 metros por segundo. Esto tiene una velocidad mayor, tiene una velocidad de 4.680 metros por segundo, por lo tanto, me va a dar más que 31,2 kilobar como el problema que hicimos. El problema que hicimos nos da 31,2 kilobar, este da 43 kilobar. Entrega una energía de 4.019 kilojoules por kilogramo, cero resistencia al agua, diámetro mínimo recomendado dice 2 pulgadas y media. 2 pulgadas y media. Ese no es el diámetro crítico, vuelvo a decir, pero está relacionado, obviamente. Es el diámetro mínimo recomendado por el fabricante, que en este caso es NAEX. Por lo tanto, puede que explote con 2 pulgadas, pero el recomendado para aprovechar la potencia explosiva de 2 pulgadas y media como mínimo. ¿Ya? Volumen de gases, genera muchos gases, más de 1 metro cúbico, 1.032 litros, 1.032 litros por cada kilogramo de explosivo. ¿Ya? Tiene una relación en peso y en volumen muy semejante al ANFO común y corriente, ¿cierto? Prácticamente 1 a 1. Si nos vamos al ANFO común y corriente, tiene una densidad de 0,77, yo le había dicho 0,78, porque esa es la que me dieron a mí cuando yo estudié. Tiene una velocidad, pero es más o menos 3%, así que 0,78 da perfectamente. 0,78 gramos centímetro cúbico de densidad, y una velocidad que varía entre 3.800 y 4.100. ¿Ya? Yo les dije 4.000 metros por segundo, entonces también está de acuerdo a eso. Y una presión de detonación de 30 kilobar. APP, ¿cierto? Depende si ocupo 3.800 o 4.100. Energía liberada, 3.818 kilojoules por kilogramo, nula resistencia al agua, diámetro crítico recomendado, 2 pulgadas y media. Imagínense lo que es un PIC con ANFO. No alcanza a ser ni 1 centímetro. Una pulgada tiene 2,54 centímetros. Y dice 2 pulgadas y media, recomendado como diámetro mínimo. Seguramente el diámetro crítico debe ser 1 pulgada y media, 2 pulgadas, pero nunca 1 centímetro. Entonces, imposible iniciar una columna de ANFO del diámetro de un lápiz Bic. Genera 1.050 litros por kilogramo y obviamente la relación es 1 a 1 porque es una relación de la potencia relativa del ANFO respecto a sí mismo, por lo tanto es 1 a 1. Pero hay ANFOs que sí, hay otros tipos de ANFO, ¿ya? No crean que sea el único ANFO. Existe el ANFO aluminizado y el ANFO pesado. El ANFO pesado tiene más petróleo, el ANFO aluminizado contiene aluminio. ¿Ya? Uno de esos, este debe ser el aluminizado, me imagino, porque tiene ahí, no sé. Pero no, como es nombre de fantasía, no puedo saber. Pero generalmente el ANFO aluminizado tiene más potencia que el ANFO común y corriente. ¿Ya? El ANFO aluminizado generalmente tiene más potencia que el ANFO común y corriente. Es más caro también, ¿cierto? Porque tiene polvo de aluminio en su composición. Y el ANFO pesado es ANFO con más petróleo, más petróleo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que el Blendex 930, que es el nombre de fantasía de este ANFO pesado, la densidad es mayor que la anterior, ¿cierto? Es de 1 gramo por centímetro cúbico. Eso hace que su velocidad de detonación sea un poco mayor, 4.020 metros por segundo. Mayor presión de detonación, 40 kilobar. Energía liberada, 3.473 kilojoules por kilogramo. Fíjense, menor energía liberada. Pero aquí el diámetro mínimo recomendado es mayor, 4 pulgadas, 4 pulgadas de diámetro. ¿Ya? Por lo tanto, ninguno de estos ANFO los puedo utilizar para minería subterránea, porque en minería subterránea no usamos 4 pulgadas de diámetro, rara vez. Entonces, todo esto seguramente se utilizan para minería a cielo abierto. Yo le hablé que los tiros de producción
en una mina de panel caving era de 2,5 pulgadas de diámetro. Aquí estamos hablando de 4 pulgadas de diámetro, mucho más. ¿Esto qué es lo que era? Ah, son los litros que genera, ¿cierto? Los litros que genera por kilogramo. Entonces el Blendex 930 genera 1076 litros por kilogramo y tiene una relación respecto del ANFO de este que está acá arriba. Dice que 930 gramos de Blendex son equivalentes a 1000 gramos de ANFO común y corriente, por lo tanto es más potente. Y 1.19 litros, 1.19 litros de ANFO común y corriente, que es este, son equivalentes a 1 litro de ANFO pesado Blendex 930, ¿ya? Aquí hay uno más pesado aún, el Blendex 950 o el Blendex 945, Blendex 945, Blendex 950, eso estamos viendo en este momento, ¿ya? Voy a enfocarme en este, ¿ya? Blendex 950. Dice que tiene una densidad de 1.3 gramos centímetros cúbicos, con razón se llama ANFO pesado, ¿cierto? Tiene una velocidad de detonación de 4.250 metros por segundo, es más que 4.000 metros por segundo, por lo tanto tiene una mayor potencia. Nosotros hablábamos de 31.2, ¿se acuerdan en el problema? Y aquí tengo 59 kilobar, no 31,2. La energía liberada es menor, 3.247 kilojoule por kilogramo. Fíjense, este tiene buena resistencia al agua, no como el ANFO que es nula. Este tiene buena resistencia al agua, entonces con donde hay agua, puedo utilizar el Blendex 950. Y como el diámetro crítico, perdón, el diámetro mínimo es de 5 pulgadas, obviamente cielo abierto, ¿cierto? Y en cielo abierto generalmente en los suelos hay agua, por lo tanto puedo utilizar este Blendex 950. Me genera 1094 litros por kilogramo y tiene una relación en peso de 0,88 y una relación en volumen de 1,47. ¿Qué significa eso? Que 880 gramos de ANFO común y corriente equivalen a 880 gramos de ANFO común y corriente equivalen a 1 kilo de Blendex 950. ¿Ya? En peso es menor, pero en volumen dice que 1,47 litros, casi 1,5 litros de ANFO común y corriente, es equivalente a 1 litro de Blendex 950. Eso es lo que me está diciendo lo que estamos hablando. No sé si me van siguiendo. Y así vemos hartos tipos, ¿cierto? Aquí tengo ANFO pesado bombeable, emulsiones bombeables de pequeño diámetro, después vienen los acuageles, hay más tipos de explosivos, pero no, para no aburrirlo, por el momento lo vamos a dejar hasta acá, en cuanto al tema de explosivos, ¿ya? Quizás más adelante veamos más características. Voy a cerrar esto, y ahora vamos a hablar un rato de características de los explosivos, ¿ya? Propiedades de los explosivos. Voy a cortar esto y les voy a hablar un poco de características de los explosivos. Profe, ¿puedes subir esa guía de los explosivos? Miren, está en internet, si ustedes buscan guía o catálogo de explosivos NAEX, la pueden encontrar en PDF. Es que no sé, capaz que me metan problemas si la subo. En Google. Sí, pues en Google. Ya. Ahí la encontré. Pero entonces la buscaban en Google. Ya, profe. Sí, catálogo de explosivos NAEX ponen, catálogo de explosivos de NAEX y la van a encontrar en PDF como lo encontré yo. No quiero subirlo porque acuérdense Ya, que profe. represento a la universidad y puedo meterme en problemas legales, ustedes saben, copyright y toda esta cuestión. Ya, entonces, Ya, profe. las características más comunes de los explosivos son la potencia explosiva, el poder rompedor del explosivo, la velocidad de detonación, la densidad de encartuchado, la resistencia al agua, calidad de los humos, sensibilidad y estabilidad química, ¿ya? Esas son las características o propiedades de los explosivos más utilizadas. Las repito, potencia explosiva,
poder rompedor. Obviamente el poder rompedor está en relación con la presión de detonación, la velocidad de detonación, la densidad del explosivo, ¿cierto? Aquí aparece como densidad del encartuchado, densidad del encartuchado. Obviamente tiene que ver con la densidad del explosivo, resistencia al agua, calidad de los humos, sensibilidad, hay sensibilidad al choque, hay sensibilidad al fuego, hay sensibilidad al calor, después lo vamos a ver con más detalle, y sensibilidad al choque, y al roce, perdón, sensibilidad al roce. Le hablaba de la nitroglicerina. Ya. Y también existe estabilidad química en los explosivos, más o menos estabilidad química de los explosivos. Ya en el caso, por ejemplo, de la nitroglicerina, era muy poco estable, ¿cierto? Químicamente, porque ante cualquier choque o roce detonaba. Eso significa que se descomponía violentamente. Vamos a hablar de la potencia explosiva, que fue la primera que nombré, potencia explosiva. Se puede definir la potencia explosiva como la capacidad que posee el explosivo para quebrar y proyectar la roca. Repito, se puede definir la potencia explosiva como la capacidad que posee el explosivo de quebrar y proyectar la roca. Cuando hablamos de quebrar, se refiere a la presión de detonación, ¿cierto? Y cuando hablamos de proyectar la roca, nos estamos refiriendo al cómo se expande el volumen de gases que genera el explosivo con el calor, ¿cierto? Acuérdense que es una combustión violenta, por lo tanto genera calor violentamente, y ese calor que hablamos de kilojoule por kilogramo, lo que hacen es expandir los gases violentamente. Al expandirse los gases violentamente, eso es lo que arroja las rocas, ¿cierto? Y proyecta la esquirla. Se puede definir entonces la potencia explosiva como la capacidad que posee un explosivo para quebrar y proyectar la roca. Entonces estamos hablando de la presión de detonación y al mismo tiempo de el aumento de volumen violento producto del calor que genera la detonación. Entonces en realidad se trata de la energía del mismo aprovechada en la voladura. La potencia explosiva es la energía del mismo explosivo aprovechada en la voladura. Esta característica depende fundamentalmente de la composición del explosivo, pudiendo optimizarse con la adecuada técnica de voladura. Existen diferentes métodos para valorar la potencia del explosivo. ¿Ya? Uno de esos métodos para valorar la potencia del explosivo es el péndulo balístico. El péndulo balístico. Les voy a mostrar una imagen del péndulo balístico, ¿ya? También se conoce como mortero balístico. Entonces, con esto podemos medir la potencia de un explosivo. Voy a mostrarle el dibujo. Ese es el péndulo balístico. Entonces, yo utilizo este péndulo, pongo explosivo en esa zona, ¿ya? Y detono el explosivo. Entonces, esto hace que se mueva el péndulo. Se mueva el péndulo. Entonces, entre más se mueva, obviamente, es más potente el explosivo. Ese es el péndulo balístico. Dejo de mostrar. Ahora voy a hablar de otra característica importante, ¿cierto?, de los explosivos, que es el poder rompedor de un explosivo. Y ese tiene que ver, obviamente, con la presión de detonación. Defino el poder rompedor. El poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrar la roca, debido exclusivamente a la onda de detonación. La onda de detonación, ¿quién la genera? La velocidad de detonación, ¿cierto? Principalmente. ¿Se acuerdan que entre más grande sea la velocidad de detonación, mayor será la presión de detonación? Porque la fórmula dice velocidad de detonación al cuadrado para medir la presión de detonación. Entonces el poder rompedor tiene que ver con la presión de detonación. Y la presión de detonación fundamentalmente está influida o está en función de la velocidad de detonación. Entonces, repito, el poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrar la roca debida exclusivamente a la onda de detonación. Esa onda de detonación es una onda de choque y no al conjunto de la onda de detonación más la presión de los gases. Entonces, cuando hablamos del poder rompedor, no es
la onda de detonación más la presión de los gases, porque eso, onda de presión más onda de detonación más presión de los gases, más bien es la potencia, ¿se acuerdan? La potencia que vimos recién. La potencia tiene que ver con la onda de detonación más la presión de los gases. Aquí solamente el poder rompedor tiene que ver con la onda de detonación o la onda de choque, que básicamente está influida por la velocidad de detonación. El poder rompedor es un parámetro muy importante para los explosivos de uso no confinado o desacoplado, cuyos gases no pueden ejercer grandes presiones. Es el caso de las cargas huecas y de las cargas para el taqueo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando vamos a taquear un explosivo, ya sea en minería subterránea o minería a cielo abierto, también hay que poner tacos. Su caracterización se realiza mediante el método de Hess, ¿ya? El poder rompedor eh, se evalúa con el método de Hess, ya les voy a mostrar cómo es, en el que se determina la reducción de altura que provoca la detonación de una cantidad de explosivo definida en un cilindro de plomo. Repito, su caracterización se realiza mediante el método de Hess, en el que se determina la reducción de altura que provoca la detonación de un explosivo en un cilindro de plomo. También es un método más adecuado para explosivos sensibles al detonador y de diámetro crítico pequeño. Si bien es un ensayo desarrollado hace mucho tiempo y que los explosivos han evolucionado en gran medida desde su desarrollo, sigue ofreciendo resultados satisfactorios a pesar de que hay corrientes de pensamiento que desaconsejan su uso. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el método de Hess, como les dije, ¿cierto? El método de Hess. Voy a mostrar una imagen y con esto terminamos. Ya, fíjense, esta parte es el explosivo, ¿ya? Ahí está el detonador, se mete el detonador inicia esta carga explosiva, que es de 100 gramos. Aquí hay un disco de acero de 4 milímetros de espesor y 40 milímetros de diámetro. Y acá tengo un bloque de plomo, se dice bloque porque es plomo puro, plomo sólido, en realidad un cilindro de plomo, ¿cierto? Aquí tengo una base de acero, pongo el cilindro de plomo, después pongo un disco de acero y arriba pongo el detonador. Esta detonación va a detonar, ¿cierto? Este explosivo va a explotar y va a empujar el plomo, ¿cierto? Eso es lo que llamamos presión de detonación, ¿ya? Entonces, ahora estamos viendo cómo medir el poder rompedor, por lo tanto la presión de detonación es clave. Entonces este explosivo al detonar va a empujar este disco de acero y este disco de acero va a aplastar el plomo. Ahí está todo armado, listo para ser probado. La cantidad de explosivo, el detonador, aquí estamos midiendo este explosivo, pues no el detonador. Esto va a empujar al detonar, ¿cierto? Por presión de detonación. ¿Y qué es lo que va a pasar con el plomo, que es blando, ¿cierto? Que es maleable, se va a aplastar. Entonces, entre más se aplaste ese disco de plomo, que tiene características específicas, ¿cierto? 40 milímetros de diámetro, 65 de alto. Entre más se aplaste, significa que el explosivo tiene mayor poder rompedor. Ese es el método de Hess. Entonces ahí tenemos el cilindro inicial y quedó de ese tamaño. Por lo tanto, se redujo esa altura. Eso es lo que se mide. Entre más se reduce la altura, mayor poder rompedor. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Ya, profe, tenga buen fin de semana. Igualmente Saludos, profe. ustedes. Buen fin de Chao, que les semana. vaya bien.